oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos otra semana más aquí a las ondas con Revista de Medio Oriente. Saludamos a Masa Gabriel, ¿qué hay? Muy buenas, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal Radio Sefarad? Muy bien, aquí estamos de nuevo en una semana ya más tranquila, más normalizada después de todas estas festividades que hemos disfrutado, para hablar de nuevo de los medios de comunicación, de medios escritos sobre todo, porque al menos hoy vamos a dedicarlo al diario El País. Nos quieres hablar de un artículo en el que hablan sobre Jerusalén y bueno, cuéntanos tú. Sí, vamos a dedicarlo al diario El País, pero en el fondo estamos dedicándolo a un error muy común. Yo creo que lo hemos mencionado tantísimas veces que es casi tristísimo tener que seguir. Es cuando hablamos de los territorios ocupados, territorios en disputa, territorios palestinos, territorios ocupados palestinos, en fin, hay mucho léxico para referirse a ellos. El problema que tenemos con nosotros es cuando se habla de territorios palestinos. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué es un problema que sean territorios palestinos? Bueno, pues porque es que Palestina en sí como tal todavía no existe, ni ha existido, porque uno de los problemas que hay es precisamente delimitar cuáles son los territorios que van a quedarse los israelíes y qué territorios se los van a quedar los palestinos. Entonces, como eso es tema que en todos los acuerdos de paz se reclama que se haga en negociaciones, y estas negociaciones no han tenido lugar o no han llegado todavía a ningún buen puerto, o un puerto concreto aunque sean, pues es imposible que un periodista defina qué es Israel y qué no lo es. Y sí lo ha hecho el diario El País. Lo ha hecho el diario El País en una sección, que eso es lo más sorprendente, que se llama Hechos. Uh-huh. Hechos es, entiendo por lo que he visto, un lugar donde ponen los puntos sobre las íes y explican cuál es el contexto de los problemas. Hasta que hay un jugador de fútbol que viajó a Israel con la selección española, tomó una foto y en la foto se veía el Muro de las Lamentaciones y la explanada de las mezquitas, y el jugador de fútbol, muy contento, dijo qué lindo estar aquí o algo por el estilo, y puso una bandera de Israel. Y faltó eso para que le saltaran encima 20.000 tuiteros a insultarlo y a decir que no tienen idea, que se ha equivocado, no sé qué. Entonces El País dice por qué se enfadó la gente y explica que lo que pasa es que ese Muro de las Lamentaciones y la explanada de las mezquitas están en Palestina. Obviamente esto es una toma de partido ideológico absoluta, que debería estar más en una sección llamada Opinión que en una sección llamada Hechos, pero bueno, también explican que y le buscan una justificación que es el derecho internacional. Entonces, según el derecho internacional, dice, la ciudad tiene una parte israelí, y la occidental, y una Palestina bajo ocupación, la oriental. Y esto no es cierto, volvemos a tener un problema. Porque hay que recordar que ya si el tema del estatuto de los territorios en general es complejo, Jerusalén es aún más complejo. Porque Jerusalén fue originariamente, no decretaron que fuera ni israelí ni palestina, sino que era un corpus separatum. ¿Qué quiere decir? Que tenía iba a ser gestionado distintamente, y se esperaba un estatus final que en principio iba a venir a raíz de unas elecciones donde, dada la mayoría judía de la ciudad, se sospechaba que ganaría el ser Israel. El caso es que, como sabemos, la recomendación de la ONU en el 47 fue truncada por el ataque de los países árabes contra el recién independiente Estado de Israel, y del mismo modo ese corpus separatum no se puso nunca en acción. ¿Por qué? Porque Jordania invadió una primera mitad y la otra mitad se la quedó Israel. Y ahí es donde empezamos a hablar por primera vez en la historia de Jerusalén Este y Jerusalén Oeste. Hay que recordar que nunca en la historia había habido un Jerusalén dividida. Sí hay diferentes ciudades, diferentes
ciudades, diferentes barrios, pero todos formaban parte de Jerusalén. Entonces, se establece cuando, a raíz de esa guerra, de la guerra entre el 48 y el 49, una línea verde, lo que llaman la línea verde, que es una línea de armisticio. Es decir, se estaban enfrentando los ejércitos, de repente dijeron, se para todo, un momento. Y aquí donde están parados los ejércitos en ese momento, lo mantenemos para ver a qué acuerdos llegamos. Pero de hecho, el periodista recurre a la línea verde para explicar qué es la que divide Israel y los territorios palestinos, que insiste, reconoce la comunidad internacional. Pero es que si hubiera leído el tratado mismo del que está hablando, vería que ese tratado especifica que no es una frontera. Lo dice clarísimamente el acuerdo de armisticio, que ninguna disposición del acuerdo puede ser entendida no puede perjudicar, dice, de ninguna manera los derechos, reclamos y posiciones de cualquiera de las partes en la solución pacífica. Es decir, que es una frontera, como dice el mismo acuerdo, las disposiciones se han dispuesto exclusivamente debido a consideraciones militares, es decir, donde estaban las tropas. En el momento en que se dice, venga, vamos a parar un segundo. Así que, al no ser frontera esa línea verde, no se puede decidir qué es palestino y qué es israelí, por lo menos no nosotros, no los periodistas tampoco. El tema es que ese derecho internacional, además, cuando uno debate y cuando explica, la gente le dice, no, pero la 242, los acuerdos de la ONU, y es verdad que la 242 es como el pilar en el que se basan todos los acuerdos posteriores. La 242 habla de que Israel debe devolver territorios que fueron conquistados, habla de retirada de territorios, pero no dice de los territorios. Y esto no es un detalle baladí, esto es una cuestión muy importante, porque así lo especificaron los mismos redactores de la resolución. El que era embajador de Estados Unidos, Arthur Goldberg, lo dijo. El mismo Lord Carandon, que era también uno de los autores principales, dijo que era incorrecto exigirle a Israel que retornara a las posiciones anteriores. Es decir, se habla de que se devuelvan territorios, pero no se especifica cuáles. Y además la 242 adrede, como dice, insisto, uno de los autores mismos, Arthur Goldberg, la resolución no se refiere a Jerusalén en modo alguno y especifica su omisión fue deliberada. Es decir, que si es compleja la situación en general de los territorios, más complejo aún es la cuestión de Jerusalén. Y decir, como dice el periodista del diario El País, en una sección titulada Hechos, que eso es Palestina, pues es voluntad, no sé, ideología, fe, creencia, pero desde luego no son hechos. Bien, pues este era el artículo que Masa Gabriel quería analizar hoy aquí en Revista de Medio Oriente. Gracias, Masa, por estar una semana más con nosotros y te esperamos en la siguiente edición de Revista de Medio Oriente. Muchísimas gracias a vosotros y nada, seguimos la semana que viene. Les recordamos que pueden acceder a la página web de Revista de Medio Oriente a través de www.revistamo.org.